Giro increíble. Mujer modesta cuida a hombre adinerado y descubre secreto sorprendente. Ana nunca imaginó que su vida cambiaría de un instante a otro. Una mujer humilde, callada, dedicada a cuidar su pequeño hogar y a limpiar casas en un barrio modesto, ahora se encontraba parada frente a una majestuosa mansión, la casa de Eduardo, un empresario poderoso y frío que había quedado incapacitado tras un accidente brutal. El choque había sido sonoro, violento, y dejó a Eduardo atrapado en un cuerpo frágil, dependiente. Ana fue llamada para cuidarlo, pero lo que descubrió en ese lugar era algo que ni en sus peores pesadillas habría esperado. Al cruzar el umbral, el brillo de los mármoles y el olor a madera preciosa chocaron brutalmente contra su mundo de paredes descascaradas y suelos polvorientos. Ana sintió un nudo en la garganta, impulsada por un miedo pegajoso, casi paralizante. En la mansión, cada sombra escondía un secreto. Cada susurro parecía cargar con una amenaza invisible. Las primeras noches fueron un desastre. Eduardo gritaba sin fuerzas. Sus ojos se perdían en ningún lugar y sus manos temblaban al intentar aferrarse a una realidad que parecía deshacerse. Pero hubo algo en sus miradas, una chispa rara que Ana no logró descifrar. Entre cuidados, baños y dosis de calmantes, ella empezó a notar detalles inquietantes. Mensajes cifrados, en papeles escondidos entre libros caros, visitas fugaces de personas que salían con miedo y ansiedad, y una atmósfera cargada, como si la casa misma respirara desconfianza. Una noche, el silencio fue roto por un portazo seco. Ana se quedó paralizada, con el corazón martillando en su pecho. En el corredor, sombras se movían rápido. Voces bajas, pero firmes, discutían sobre lo que no debía salir a la luz. Ana sintió el frío rozando su espalda y supo que estaba en medio de algo mucho más grande que su pequeño mundo de siempre. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Y qué querían ocultar? Poco a poco, la relación con Eduardo Cam. Sus momentos tensos se mezclaban con destellos de complicidad. Un gesto suave de su mano pidiendo ayuda. Un susurro inesperado que Ana apenas entendía, pero que le daba a entender que él tampoco estaba totalmente atrapado en esa prisión dorada. Esa conexión, tan frágil como un hilo de seda, la empujaba a buscar la verdad. Las sorpresas llegaron rápido. Una carpeta con documentos donde la fortuna de Eduardo parecía construida sobre más que negocios legales. Ana contempló con ojos abiertos un universo que incluía traiciones, pruebas de sobornos y algo peor. En ese instante sintió el peso del peligro. Los aliados de Eduardo, hombres con miradas duras y silencios afilados, comenzaron a mostrar interés en ella. Quedó claro, ellos harían cualquier cosa para mantener sus secretos enterrados. En medio de ese laberinto de mentiras, Ana se sintió atrapada. Su lealtad a la persona que cuidaba chocaba con la desconfianza que crecía en su interior. Caminar entre la luz cegadora y las sombras oscuras de esa mansión resultaba imposible sin pagar un precio alto. ¿Hasta dónde llegaría para proteger a quienes ama? ¿Y qué estaba escondiendo realmente Eduardo tras esa máscara quebrada? Y justo cuando Ana creía ya entender algo, llegó el mensaje. Un sobre sin remitente, con letras garabateadas. Nada es lo que parece. Confía en nadie. Ese papel frío quemó sus manos, y una mezcla de miedo y curiosidad aplastó su pecho. La pregunta que ahora la devoraba era clara. ¿Quién puede salvarla de aquel mundo tan peligroso?
¿Y qué secretos está a punto de descubrir? ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. ¡Ah! Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Ana sostenía el sobre entre sus manos temblorosas. Cada garabato en ese papel parecía arder. Nada es lo que parece. Confía en nadie. Una corriente helada recorrió su espalda. ¿Qué significaba eso? La tensión en el aire era palpable y el silencio de la mansión era un grito oculto. Respiró hondo. Su corazón latía con fuerza. Necesitaba saber más. Cuando decidió investigar, cada paso resonaba en su mente. Las puertas de la biblioteca estaban entreabiertas y la luz tenue apenas iluminaba el lugar. Miles de libros la observaban, pero su atención se centró en la carpeta oculta. La abrió con manos temblorosas. Documentos, números, nombres. Todo parecía un revoltijo, pero entre ellos un nombre le pareció familiar. Andrés, su hermano desaparecido hacía años. La sangre se le heló. No podía ser. En ese instante, un grito desgarrador rompió el silencio. Venía de la habitación de Eduardo. Sin pensarlo, corrió. Abrió la puerta de golpe y lo encontró convulsionando en la cama, su rostro retorcido de dolor. El frágil hombre luchaba con el aire, los ojos desorbitados. «¡Eduardo!», gritó Ana, corriendo hacia él, el pánico llenando su pecho. A medida que se acercaba, su mirada se encontró con algo más en el rincón de la habitación. Una figura oscura emergía de las sombras. Un hombre con un rostro conocido, un rostro que no había visto en años. Andrés, su hermano, vivo y de pie, como si hubiera regresado de entre los muertos. Ana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Exclamó, incapaz de procesar lo que veía. «¡No, tú no puedes estar aquí!», respondió él, la voz quebrada, desviando la mirada hacia Eduardo. Una mezcla de sorpresa y terror invadió a Ana. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo los dos estaban conectados? Las piezas del rompecabezas parecían danzar ante sus ojos, pero el caos solo sumaba confusión. Con su corazón en la garganta, miró de uno a otro, tratando de comprender. Eduardo se calmó, pero su expresión era un mar de incertidumbre. Las sombras parecían cerrarse a su alrededor. Andrés miraba de reojo a Eduardo. Una tensión palpable llenaba el aire. «Tú no debiste venir», dijo con un susurro temeroso. Era como si su vida dependiera de la decisión que estaba por tomar. Ana sintió que el miedo le oprimía el pecho, sin saber si debía acercarse a su hermano o quedarse al lado de Eduardo, que se aferraba a la cama como si fuera su única salvación. La atmósfera se volvía pesada, cargada de secretos oscuros que amenazaban con desbordarse. «¿Qué está pasando?», preguntó Ana, la voz temblorosa, acercándose un poco más. Andrés vaciló, miró a su alrededor, como si temiera que alguien los estuviera observando. Finalmente, habló en un susurro lleno de urgencia. «Eduardo no es lo que parece. Su fortuna se construyó sobre vidas destruidas». Cada palabra golpeaba a Ana como una inyección directa de miedo. En ese momento, el sonido de pasos apresurados llenó el pasillo. Alguien se acercaba y el pánico se apoderó de ellos.
¡Rápido!, le ordenó Andrés, mirando a Eduardo. «Tienes que esconderte. Un segundo, un instante», y todo lo que creía conocer estaba a punto de romperse. Ana quedó paralizada. Unos pasos proyectaron ecos ominosos que resonaban en su mente. La decisión era clara: salvaba a su hermano o protegía a Eduardo, quien podría ser su única salida de todo esto. Las palabras de Andrés resonaban en su mente: «No confíes en nadie». Y el tiempo se detuvo mientras la puerta se abría y un aire helado entraba en la habitación. Quedó atrapada, sin saber a quién realmente debía creer. El silencio se volvió ensordecedor. Cuando la puerta se abrió, Ana sintió que el aire se le escapaba. La figura del hombre que entró era casi fantasmal, delgado, con una mirada dura que parecía atravesarla. Era un extraño, pero también era como un eco del pasado que no podía ignorar. «¡Oh, y es él!», murmuró Andrés, su voz un susurro tenso mientras se encogía hacia la pared, como si encajar en la sombra fuera su única opción. Ana no comprendía. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué su presencia desataba tanto miedo en Andrés? Casi podía escuchar el latido de su corazón, cada golpe un recordatorio de que el tiempo se estaba acabando. ¿Qué quieres?, preguntó Eduardo, su voz temblorosa, luchando por tomar el control de su entorno. El hombre no respondió. En cambio, dio un paso al frente, y ahí, en la luz tenue que entraba por la ventana, sus ojos revelaron una manifestación cruel de peligro. No eran solo ojos, eran ventanas a un alma oscura. «Vine a buscar respuestas», dijo el extraño, su voz firme y profunda. Ana sintió la tensión en el aire, como si cualquier palabra pronunciada pudiera ser una bomba lista para estallar. Andrés se adelantó, su rostro pálido como si hubiera visto un fantasma. Las piezas empezaban a encajar, pero era un rompecabezas terrible. Ana lo sabía. Los secretos se acumulaban a su alrededor. Como una tormenta, trató de unirse a la conversación, pero las palabras se le atoraron en la garganta. «Tú», el extraño apuntó a Eduardo con un dedo tembloroso, «no puedes escapar de lo que hiciste». Eduardo se quedó helado, como si lo hubieran golpeado en el pecho. Su mirada se llenó de miedo y arrepentimiento. Ana dio un paso atrás. El revuelo de emociones la abrumaba. ¿Qué había hecho Eduardo? El hombre frente a ella parecía dispuesto a desvelar algo que podía arrasar con todo. «Lo sabes, Eduardo. La verdad está ahí, escondida detrás de tu fortuna», prosiguió el extraño, y ahora su tono era menos feroz y más encarnado en una triste verdad. «Y créeme, alguien está dispuesto a abrir esa caja de Pandora». Ana sintió que el tiempo se detuvo. La tensión subía. Cada palabra parecía cargada con un peso insostenible. Se giró a mirar a Andrés, esperando respuestas. Pero él estaba paralizado, atrapado entre el dolor y la desesperación. Un silencio pesado llenaba la habitación. De repente, las luces de la casa comenzaron a parpadear, y un ruido atronador sacudió la mansión. Era un estruendo como si el mismo suelo estuviera protestando. Las ventanas temblaron y la atmósfera se volvió cargada de electricidad. «¡Debemos irnos!», gritó Andrés, su voz resonando en el caos. «¡Es ahora o nunca!». Antes de que pudiera procesar lo que sucedía, la habitación se oscureció repentinamente y un estruendo ensordecedor llenó el aire. Un rayo iluminó todo y justo en ese momento, la puerta de la habitación se estalló. Entró un grupo de hombres, sus rostros enmascarados y su presencia amenazante.
Ana sintió como si todo en su mundo diera vuelta. Miró a Eduardo, luego a Andrés. La tensión, el miedo y la confusión se apoderaban de su mente. Los hombres emularon sombras, acercándose lentamente, sus intenciones enmascaradas en la oscuridad. «Si hablan, están muertos», dijo uno, su voz fría como el acero. Ana se quedó pasmada. El giro de los acontecimientos era más de lo que podía soportar. El desconocido miró a Eduardo, su mirada ardiente, y Ana se dio cuenta de que todo era aún más complicado de lo que había creído. Cada secreto, cada mentira empezaba a desmoronarse. Y entonces, en medio del caos, una verdad impactante brotó de los labios de Eduardo, como si saltara de su boca sin control. «Yo no fui quien mató a tu padre, Andrés». El tiempo se congeló. Las palabras resonaron en la habitación, añadiendo un nuevo nivel de horror. Ana sintió que el aire se drenaba de sus pulmones. Su cabeza giraba en un torbellino de traición y revelaciones. Las miradas en la habitación se cruzaron con un entendimiento aterrador. Todo lo que creían, todo lo que habían vivido, se tambaleaba al borde de un abismo inexplorado. Y allí, entre la oscuridad y la inminente explosión de secretos, quedó una sola pregunta. ¿Era Eduardo un monstruo o una víctima atrapada en una red que había tejido él mismo? La confusión era total, y la tormenta de revelaciones apenas comenzaba. Todo se paralizó en ese instante, como si el tiempo hubiera decidido detenerse. La corta exclamación de Eduardo resonó en la habitación, llenando el aire de una tensión insoportable. Ana sintió el peso de esas palabras, cada sílaba como un golpe en su pecho. El silencio se hizo denso, aplastante, y la mirada del extraño se tornó homicida. «¿Qué estás diciendo, Eduardo?», preguntó Andrés, su voz temblando, cada palabra cargada de incredulidad. «No soy quien crees que soy», replicó Eduardo, sus manos temblando sobre la colcha, la expresión pálida y sudorosa. La angustia en su mirada era palpable, su vulnerabilidad ahora a flor de piel. Ana sintió que todo su mundo se desmoronaba. Nada encajaba. Si Eduardo no era lo que parecía, ¿quién era realmente? ¿Qué estaba escondiendo? El extraño alzó una ceja, una sonrisa amarga surgiendo en sus labios. «Eres un mentiroso, Eduardo. Siempre lo has sido». El sonido de pasos resonó, aunque ahora parecían más lejanos que antes. Aeronáuticamente, el entorno se tornaba escalofriante. La realidad se desvanecía a su alrededor, mientras Ana luchaba contra la confusión. De repente, la feroz mirada del extraño pasó a ser un instrumento de fuerza. «¡Cállate!», exclamó Andrés. «Ella no tiene nada que ver con esto». Entonces, como si la atmósfera decidiera desviarse del camino lógico, una explosión turística resonó. La ventana más cercana se hizo añicos, fragmentos volando por doquier. Ana se cubrió el rostro con ambas manos, mientras un grito desgarrador atravesó la habitación. El aire se llenó de cristales y el polvo danzaba en la luz como señal de un cataclismo. Instintos de supervivencia tomaron el control. Sus ojos se abrieron desmesuradamente en busca de refugio. El extraño, sin embargo, no vaciló. Su fría mirada se fijó en Eduardo y, sin previo aviso, sacó un arma, un revólver negro que centelló bajo la luz parpadeante. «Eres un traidor. ¿Y tú?», dijo apuntando a Ana. «Eres la única manera que tengo de hacer que pague por lo que ha hecho». Ana sintió que su corazón se detenía. Ya no había pregunta. Todo lo que sabía había sido una farsa. La habitación se llenó de murmullos y ecos de ansiedad, cada respiración fría como el acero. «No, no me hagas esto», suplicó Eduardo, su voz quebrándose. «Hay más en juego de lo que crees. Tu ira es una locura». Los hombres enmascarados asomaron la cabeza por la puerta abierta.
sus miradas encendidas con una mezcla de rabia y expectativas, justo cuando el pánico se apoderó del rostro de Ana. El suelo pareció temblar nuevamente. La casa entera vibraba, y con cada segundo que pasaba, la sensación de que algo terrible estaba por suceder se hacía más fuerte. «¡No!», gritó Andrés, lanzándose hacia el extraño. En un impulso, lo empujó, haciendo que la bala se disparara hacia la pared. El eco resonó como un trueno. Las luces parpadearon y la habitación se sumergió en la penumbra. Un caos indescriptible llenó el aire. Hombres gritando, el sonido del cristal rompiéndose y el desamparo palpable de una verdad dolorosa. En medio de ese lío, Ana notó que alguien se deslizaba entre las sombras. Un rayo de luz reveló el rostro del extraño. No era un extraño en absoluto. Era Javier, su primer amor, el hombre que había desaparecido misteriosamente años atrás. El mismo hombre que le había prometido un futuro. «Javier», susurró Ana, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. Sus ojos se encontraron, y en ese segundo todo en el mundo se detuvo. La revelación volvió a romper la atmósfera. La confusión se duplicó. «¡Tú!», dijo Andrés, bajando la guardia. Pero no era un saludo, era un grito de horror. «¡No puede ser!», exclamó Eduardo, su rostro de horror tomando forma. Ana temió por su vida, pero la conexión con Javier no podía ignorarla. Sus ojos brillaban con secretos, con promesas olvidadas. ¿Qué había estado escondiendo? ¿Por qué él estaba aquí, en esta mansión oscura y retorcida? Y ahí, en ese caos entre la revelación y el peligro, el mundo de Ana ya no era seguro. El clima se tornó hostil y una certeza inquebrantable se instaló en su pecho. Nada volvería a ser igual. Antes de que pudiera reaccionar, un segundo estallido sacudió la mansión, otro más violento. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar, y Ana sabía que al final solo uno podría sobrevivir. La habitación titilaba con un aire denso y electricidado. La mirada de Ana se cruzaba con la de Javier. Su corazón palpitaba desmesuradamente. «¿Qué está pasando aquí?», se preguntó, como si sus pensamientos gritaran desde el fondo de su ser. Andrés parecía un espejo de sufrimiento y enojo, mientras Eduardo, con los ojos abiertos como platos, digestaba algo oscuro y profundo. El silencio se cortaba, y antes de que alguien pudiera decir más, un nuevo estallido rugió desde el exterior. Las ventanas crujieron. El sonido era ensordecedor. De repente, las luces titilaron una vez más, y un resplandor fue entonces cuando escuchó el rugido. ¡Una explosión! Un destello brillante precedió a un colapso inminente. Las paredes vibraron como si la casa misma estuviera en guerra. El pánico se apoderó de ellos. «¡Salgan de aquí!», gritó Javier. Su rostro en tensión, la determinación se reflejaba en sus ojos. Pero en ese momento, algo cambió. Un nuevo grupo de hombres, armados y encapuchados, irrumpió en la habitación, como si hubieran estado esperando el momento perfecto para atacar. El caos estalló. Fuegos artificiales de gritos cubrieron el aire. Ana sintió que su corazón se detenía. «¿Qué estaba sucediendo? ¡Deténganse!», gritó Andrés, pero su voz se perdió en el ruido general. Los hombres comenzaron a desatar la violencia. La situación se volvía más desastrosa. Pero lo que sucedió a continuación fue aún más impactante. Uno de los encapuchados, al despojarse de la máscara, reveló un rostro conocido. Era Marcos, el viejo amigo de Eduardo. Ana no podía creer lo que veía. «¡Tú!», gritó Eduardo, su voz una mezcla de horror y rencor.
Nunca debiste volver. Y tú nunca debiste traicionar a tu familia, Eduardo, dijo Marcos, su voz gélida. El intercambio de miradas entre ellos fue como el crujido de un hielo quebrándose. Ana sintió que el aire le faltaba. Marcos avanzó, su arma firme como una piedra. Su presencia era un puñetazo en la cara del mejor recuerdo que Ana tenía de él. Las palabras se formaron en sus labios, listas para salir. Pero la confusión la ató en el lugar. ¿De qué familia hablaban? ¿Qué traición? De repente, Eduardo se acercó lentamente, su rostro empapado en sudor. La culpa y el desprecio danzaban entre sus ojos. Fue un momento, un segundo que dio la vuelta a todo. Todo fue un plan, dijo Eduardo, y su voz tiñó el aire con una verdad aterradora. Ana sintió que el mundo se desmoronaba. El hombre a quien cuidaba, a quien había aprendido a conocer, tenía más secretos de los que había imaginado. Marcos lo miró, su mano tiembla con la pistola en su mano. ¿Tan seguro estás de poder proteger tu secreto? No puedes escapar de lo que eres. Una luz parpadeó, brilló entre ellos. Y justo en ese momento, un disparo resonó. Todo ocurrió en un susurro. Eduardo cayó al suelo, una mancha roja empezando a expandirse en su camisa. ¡No!, gritó Ana, su mundo colapsando. El dolor atravesó su pecho como una flecha. En medio del horror, un estruendo ensordecedor sacudió nuevamente la habitación. Desde el fondo, una puerta se abrió de par en par y una figura extraña ingresó. Claudia, la hermana de Ana, alguien que había desaparecido mucho antes que su hermano. La mirada de Ana se volvió desesperada. «Ana, ten cuidado», gritó Claudia, antes de que todo estallara nuevamente. Otro balazo, otro grito, y el eco de un secreto sin revelar se arrastraba por las sombras de la mansión. Las miradas se cruzaron, y el caos estaba ahora en su punto más alto. La guerra de secretos acababa de comenzar. ¿Quién podría sobrevivir? ¿Y cuál era la verdadera historia detrás de cada uno de ellos? Ana se sentó al borde de un abismo donde las lecciones del pasado se entrelazaban con una batalla presente, y en el aire un único pensamiento volaba como un pájaro aterrado. Todo lo que creía saber había cambiado para siempre. ¿Qué sucedería después? El caos se desató en la habitación. Ana sintió que su corazón latía con furia mientras el rostro de Javier se iluminaba con el miedo. La explosión había hecho eco en sus oídos. Pero ahora el verdadero peligro estaba frente a ellos. Habían gritos, golpes, y el olor a pólvora llenaba el aire. El miedo penetraba como un veneno en su sistema. «¡Ana, corre!», gritó Javier, empujándola hacia la salida. Pero ella no podía moverse. Sus pies parecían pegados al suelo. Sus ojos se fijaron en Eduardo, que yacía en el suelo, una mancha de sangre expandiéndose por su camisa. El rostro de Andrés se había vuelto una máscara de horror. «¡Eduardo, no!», gimió, arrodillándose al lado de él. Ana sintió que su pecho se apretaba. ¿Por qué aquel hombre que había cuidado y al que había tratado de entender parecía ser un monstruo en ese momento tan crucial? La confusión la atravesó como un rayo. El extraño Marcos no parecía dispuesto a detenerse. Ventajas de la situación se abrían y cerraban, como una puerta golpeada por el viento. Gritó nuevamente, su voz resonando como un trueno. «No pueden escapar de esto. Ha llegado nuestra hora». Fue entonces cuando un estruendo hizo temblar la casa. Las luces titilaron y el suelo pareció crujir. En la agitación, Ana notó, entre sombras y desechos, una figura
que se deslizaba. Era Claudia, su hermana. Ella había regresado, y con ella el peso del tiempo y los secretos olvidados. ¡Ana!, gritó, mientras se proyectaba en la habitación desbordada de peligro. «¡No los dejes que te atrapen!». Las palabras resonaron en la mente de Ana. ¿Qué sabía Claudia que ella no? El rostro de Javier, confundido, se volvía más ansioso. La tensión aumentaba y de repente... ¡Basta!, rugió Eduardo, su voz sonando como un eco del pasado. «Tú no eres quien crees que eres». Ana sintió que su respiración se detuvo. Una conexión se encendió. La verdad estaba ahí, flotando en la atmósfera cargada de pánico. Las palabras de Eduardo tenían peso, resonaban en su mente. De repente, los hombres enmascarados que habían invadido la habitación avanzaron, pero en lugar de intimidar, parecieron de alguna manera temerosos, como si la verdad que Eduardo estaba a punto de revelar fuera más devastadora que cualquier carga que portaran. «Nosotros sabemos lo que ocultas», dijo uno de ellos, su voz quebrada. «Sabemos quién eres en realidad». Ana temblaba, su mente era un torbellino. ¿Qué estaba escondiendo Eduardo? Justo cuando la situación parecía alcanzar su clímax, Eduardo comenzó a hablar, cada palabra más resonante que la anterior. «No solo estoy atrapado aquí por mis elecciones, estoy atrapado por una historia que no solo es mía. Soy parte de algo mucho más grande, algo que involucra a todos nosotros». La habitación se congeló. La revelación surcó el aire como una chispa sobre un barril de pólvora. Ana miró a Javier, luego a Andrés, un nudo en la garganta. Todo lo que creía saber parecía desmoronarse, y el sudor frío resbalaba por su espalda. «Claudia», siguió Eduardo, «la razón por la que desapareciste tiene que ver con esto». Claudia palideció. Las miradas se cruzaron, llenas de terror. ¿Qué significaba eso? La realidad se desdibujaba. Cada palabra de Eduardo golpeaba como un puño. Antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba sucediendo, la puerta se abrió de golpe. La figura de su madre apareció, llena de angustia, pero no era solo su madre. Ella sostenía un dossier desgastado, uno que Ana había visto antes y que había llevado al abismo del que habían estado tratando de escapar. «No puedes ignorar esto, hijo», dijo su madre, llevándose la mano al rostro. «Esto pertenece a nuestra familia, y siempre ha sido así». Ana sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. ¿Qué secretos ocultaba su madre? ¿Cuál era la conexión que había tejido todo este caos? De repente, la casa se estremeció nuevamente, como si un terremoto invadiera sus cimientos. El tiempo cambió, una réplica de lo que estaba a punto de surgir. Y entonces, un disparo resonó, más fuerte que cualquier otro estruendo que habían escuchado. El sonido horripilante inundó la habitación mientras un grito desgarrador brotó de los labios de alguien en la sala. Ana sintió que todo se oscurecía. Cuando la luz regresó, Eduardo yacía inmóvil en el suelo, su rostro lleno de un sufrimiento profundo. La mirada de Ana se trasladó rápidamente a Claudia, quien también caía al suelo. El horror llenó cada rincón de la habitación. La oscuridad acechaba, y con ella, una verdad siempre latente y ahora volviendo a la superficie. Todo lo que creía haber entendido había cambiado para siempre. Y Ana se preguntó, ¿quiénes eran realmente? Las respuestas se sumergieron en la confusión y las sombras, dejando solo más preguntas en la mente de todos. El instinto de supervivencia llenaba el aire, y en medio de todo ese terror, una idea giró en la mente de Ana. ¿Quién era su enemigo real? ¿Y qué secretos se interponían entre ellos y la libertad? La gran revelación apenas comenzaba. La habitación se tornó en un silencio sepulcral, y Ana sintió como el aire se volvía denso,
La caótica confusión de voces y gritos se desvaneció por unos instantes. Eduardo yacía en el suelo, con una herida que comenzaba a oscurecer la colcha blanca a su alrededor. El pánico inundó a todos, aparente y tangible. Marcos dio un paso hacia atrás, sus ojos fijos en Eduardo, congelados entre el horror y el remordimiento. Esto no debería haber terminado así. Su voz titubeaba como un niño asustado. ¡No! Y fue en ese instante, cuando la tensión era tal que podía cortarse con un cuchillo, cuando Ana sintió que la incertidumbre se disipaba. Un fuerte estallido resonó nuevamente. La puerta se cerró de golpe, cortando la entrada. «¡No puede ser!», gritó Andrés, su rostro pálido como la muerte. Ana lo miró, desesperada por una respuesta, pero el rostro de Andrés estaba lleno de dudas, como si acabara de descubrir que estaba en medio de una traición. Fue entonces cuando Claudia, aún temblorosa, se acercó a Ana, los ojos llenos de lágrimas. «Ana, hay algo que debes saber», comenzó a decir, pero un nuevo trueno sacudió la casa, interrumpiéndola. Y justo cuando la angustia alcanzaba su clímax, un leve destello iluminó un rincón oscuro de la habitación. Una figura apareció, emergiendo del caos. Era alguien que Ana nunca habría esperado ver: su padre. «¡Papá!», exclamó Ana, completamente atónita, pero su visibilidad era apenas un velo. El rostro que miraba era el de alguien ausente, un eco del pasado. El rostro de su padre no mostraba alegría. Una mueca de desesperación reemplazó cualquier expectativa de reencuentro. «Ana, no hay tiempo. Debes escucharme», dijo él, su voz temblando con urgencia. «Todo lo que creía saber sobre tu familia, sobre nosotros, es una mentira». La revelación fue como una puñalada en el estómago. Ana sintió que su mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué era aquello? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Por qué estás aquí?». Su voz temblaba. El enfado y el dolor luchaban en su pecho. Porque lo que sucedió años atrás, lo que pasó con Andrés, su padre vaciló, buscando las palabras. «Yo estaba involucrado». Ana sintió un grito que se le atoraba, como una bola de fuego en su garganta. Todo lo que había creído, todo lo que había formado su vida, se hallaba en un hilo delgado. Andrés, con su mirada perforante, interrumpió. «¿Qué tiene que ver esto con la muerte de mi padre?». El padre de Ana soltó un susurro que heló a todos en la habitación. «Él no murió por un accidente, lo maté». Las palabras flotaron e hicieron eco en la mente de Ana. Un veneno en sus venas, un golpe brutal en su percepción. El caos se convirtió en un silencio absoluto, cada respiración un susurro del horror. Dolor, confusión, ira, todo giraba en torno a la revelación. Las dinámicas entre ellos se reconfiguraban, secretos expuestos en un caldero de traiciones. Ana miró a Eduardo, luego a su padre, y en la locura que invadía la habitación se dio cuenta de que la traición estaba más cercana de lo que jamás imaginó. Pero antes de que pudiera formular siquiera una respuesta, el sonido de pasos resonó nuevamente, esta vez más fuertes, como un eco oscuro de lo inevitable. La puerta principal se estalló y una sombra se proyectó en el umbral. Era un hombre de aspecto enigmático, armados y peligrosos. Ana se quedó helada. ¿Quién era? ¿Qué quería? Una figura del pasado, un símbolo de traición y dolor. El mismo hombre que había quebrado su familia. Él sonrió y el chasquido de su arma resonó en el corazón de la noche. En ese momento comprendió que todo lo que había vivido era el preludio de una tormenta mucho mayor. Y mientras la explosión final de secretos y traiciones estallaba alrededor de ellos,
Ana se sintió atrapada en una red de verdades enrevesadas que amenazaba con consumirlos a todos. ¿Realmente conocía a su familia? ¿Qué legado había heredado? ¿Y qué más estaba por revelarse en esta noche de revelaciones? La pregunta flotaba pesadamente en el aire, dejando a todos, una vez más, al borde del abismo. La tensión seguía palpable en la habitación, mientras la figura oscura se abalanzaba hacia adelante. La puerta se cerró de un golpe tras el nuevo intruso, y el sudor corría por la frente de Ana. Todo había llegado a un punto de ebullición. Ella, entre las sombras de su propio miedo y la incertidumbre que la rodeaba, se preguntó qué más podía salir mal. El hombre enigmático sonrió con una mezcla de arrogancia y desdén. Era un rostro conocido, su mirada una tormenta oscura. «No creí que llegaras tan lejos, Ana», dijo, su voz tan fría como el hielo. «Pero no hay nada que hacer ahora». Y en un movimiento rápido, apuntó hacia Eduardo. Ana sintió que se le cortaba la respiración al darse cuenta de que él no era solo un enemigo compartido, era el caos que fijaba un destino común. Andrés, aún procesando la revelación del padre de Ana, se lanzó hacia el desconocido con un grito. «¡No puedes hacer esto!». Un nuevo disparo resonó, pero la bala no encontró su objetivo. En vez de eso, un grito desgarrador llenó la habitación. Ana se dio la vuelta y sus ojos se encontraron con su padre, también caído al suelo, tambaleándose como un espantapájaros roto. «¡Papá!», exclamó, su voz quebrándose mientras se abalanzaba hacia él. Los ojos de su padre se encontraban llenos de dolor y desesperación. «Ana, escúchame, es más complicado de lo que piensas». Sus palabras se desvanecieron de sus labios, consumidas por la agonía. Ana sintió un estallido en su pecho, como un volcán a punto de erupcionar. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de una forma retorcida y repulsiva. Todo lo que conocía estaba en juego. La figura misteriosa se movió con rapidez hacia ella. Una sombra oscura se abrió paso a través de la confusión. Los hombres enmascarados gritaron, pero el terror no terminó ahí. Una figura emergió de entre las llamas en el vestíbulo. Era un hombre corpulente. ¡Alto!, rugió, haciendo tambalear su voz con la autoridad de un trueno. Todos se detuvieron, paralizados, mientras todos los ojos volvían a él. Ana no podía creerlo. Era su abuelo, el que todos habían creído muerto años atrás. Él estaba allí, entre el humo y el caos, y su presencia desató un mar de emociones contradictorias. «Hoy es el día en que todo se revela», dijo con una voz profunda. «Todo lo que has hecho, Eduardo, ha llevado a este momento». El eco de sus palabras atravesó el alma de Ana. ¿Qué quería decir? Cada mirada en la habitación se centró en él. Fue como un relámpago en la tormenta, iluminando una verdad que había permanecido oculta. La mirada de Marcos cambió de desafío a miedo. «¿Cómo es posible?», musipó, retrocediendo. Entonces, de pronto, el hombre apuntando a Eduardo se dio cuenta de que el poder había cambiado de manos. La mansión se llenó de un silencio tenso, y el aire se saturó de una nueva tensión. Ana sintió que el mundo giraba hacia alrededor. La verdad que había estado buscando se deslizaba entre los labios de su abuelo. «Tú también, Ana, eres parte de esto». Y cuando las palabras salieron de su boca, el tiempo pareció detenerse. Todo lo que Ana había creído saber sobre su familia, sobre su vida, estaba a punto de desmoronarse. La habitación se llenó de murmullos, el aire calentándose con la revelación, y cada latido del corazón de Ana era un recordatorio de que no había vuelta atrás. ¿Era realmente parte de algo más grande de lo que jamás habría imaginado? La confusión la envolvía.
todo lo que pensaba saber se confrontaba con una ola de verdades devastadoras. Mientras su abuelo comenzaba a explicar, un nuevo sonido irrumpió, el crujir de más pasos en el vestíbulo. ¿Quién más estaba llegando? Ana sintió que las paredes se cerraban alrededor de ella. La historia se expandía, pero las respuestas aún se aferraban a la oscuridad. Y en ese instante, todo se tornó más sombrío. ¿Cuál sería el rescate y la condena de su vida? El giro era tan palpable, tan perfecto, que el miedo la atrapó en un frenesí. La realidad caía como el telón de una obra maestra. Un nuevo acto estaba a punto de comenzar, y la verdad aterradora y electrizante estaba esperando ser revelada en mitad del fuego en que se encontraba su hogar. La pregunta que todos se hacían resonaba en su mente. ¿Cuántas más verdades quedaban por descubrir? La habitación parecía temblar con la intensidad de la revelación. Ana, aún recuperándose de la aparente locura de tener a su abuelo frente a ella, no podía creer lo que escuchaba. La atmósfera se saturaba con el olor a pólvora y miedo, mientras el latido de su corazón resonaba como un tambor en su pecho. Estaba atrapada en un torbellino de confusión y desesperación. ¡Escuchen!, gritó su abuelo, levantando la mano en un intento desesperado de recuperar la atención de todos. Hay mucho más en juego aquí. La muerte de Andrés no fue un accidente, y tampoco lo fue su familia. Ana sintió que el aire se le cortaba. ¿Cómo podía su abuelo estar tan seguro de ello? El rostro de Andrés se tornó pálido. Sus manos temblaban. La mirada de Ana se desplazó a Javier, quien estaba pálido, sin poder procesar la revelación. La tensión era palpable. Sin previo aviso, un estruendo resonó desde el exterior. La puerta se astilló y una oleada de hombres armados irrumpió en la habitación. Su presencia era imponente, como sombras enviadas desde el mismo infierno. Ana sintió que iba a desmayarse, mientras los hombres, vestidos con trajes oscuros, tenían la mirada firme en su abuelo. ¿Qué está pasando?, gritó Marcos ante la repentina aparición. No parecía tener idea de lo que ocurría, y su voz temblaba. El abuelo levantó una mano y habló con fuerza, como si todas las esperanzas estuvieran puestas en él. ¿Quiénes son?, demandó, presionando sus labios en una línea delgada. Uno de los hombres con una cicatriz que cruzaba su rostro avanzó un paso. Con su voz profunda y cargada de odio dijo: «La familia tiene cuentos oscuros, y tú, Eduardo, eres el responsable de que nuestros secretos salgan a la superficie». Ana sintió un frío helado recorrer su espalda. «¿La familia?». Todo parecía tejirse como una red que envolvía sus vidas. Pero en un momento, mientras la tensión aumentaba, la figura del abuelo iluminó la oscuridad, una semblanza de poder y valentía. De repente, en un giro inesperado, el abuelo se volvió hacia Ana y con ojos sinceros la tomó de la mano. «Lo que voy a decirte cambiará todo. Hay un secreto que debería haberte contado». Ana sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. ¿Qué más iba a revelar? Su corazón se apretó al borde del colapso. «¡Tu madre!». «No es tu madre». El tiempo se detuvo. Ana sintió un golpe en el estómago. Miró a su abuelo y sus ojos daban vida a un caos interno. Ella está involucrada en esto, y su verdadero nombre es Elena. No lo comprendías, pero es parte de una familia que ha estado en guerra con nosotros durante años. Las palabras cayeron como un trueno. ¿Qué significaba eso? Ana sintió que sus piernas flaqueaban. La figura de Claudia a su lado se desvanecía, desdibujándose en una niebla de dudas. «¿Cómo puede ser?», preguntó Ana, su voz quebrándose.
¿Qué estás diciendo? Pero antes que pudiera asimilar la magnitud de lo revelado, todo estalló nuevamente. Un disparo partió el aire. La habitación se llenó de caos y sangre. Eduardo, el hombre al que había estado cuidando, se desplomó una vez más. Ana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¡No!, gritó ella, corriendo hacia él. La violencia llenaba cada rincón de su vida, y el dolor llenaba su corazón. Sus dedos se aferraron a su chaqueta, mientras la confusión sobre lo que sabía se pintaba de rojo. Y cuando miró hacia atrás, en el tumulto de voces y susurros llenos de odio, vio a su madre, a Elena, también levantando su arma, disparando contra su propia familia. ¡No lo hagas!, gritó Ana, en un intento desesperado. Pero la verdad se había consumido en la locura de aquel momento. Todo lo que había creído se desmoronaba en un instante, y la única pregunta que resonaba en su mente era: ¿quiénes eran realmente los enemigos y los aliados? El tiempo parecía haberse congelado. Con su corazón a 1000 por hora, Ana se sintió atrapada en una danza mortal donde ni la sangre ni el amor tenían significado. Con los ojos brillantes, se dio cuenta de que estaba en el medio de un juego más grande, una guerra de secretos que solo había comenzado, y el destino de todos estaba en la línea. ¿Qué haría ahora? ¿En quién podría confiar? E inclinó sobre Eduardo, el suelo temblando bajo sus pies mientras la oscuridad comenzaba a llenarse con el eco de la violencia. Su corazón latía desbocado. El pánico y la desesperación se entrelazaban en su pecho. A su lado, la expresión de su madre Elena revelaba una mezcla de miedo y determinación. Contempló a Eduardo, herido, y sintió que todo se desmoronaba en su interior. ¡No! ¡No, por favor!, susurró. Su voz se quebraba. Pero la sala estaba llena de confusión y caos. El hombre que había disparado al abuelo de Ana se giró para atacar. En un momento frenético, las balas resonaron como un trueno, al tiempo que Andrés se lanzó hacia adelante, empujando a su madre fuera de la línea de fuego. La balanza de la vida parecía colgar de un hilo muy fino. Ana sintió que sus fuerzas la abandonaban, que el mundo giraba rápidamente y dejaba atrás sus esperanzas. Pero en medio de esa tormenta, una chispa de valentía iluminó su corazón. ¡Basta!, gritó, forzando a su voz a salir por encima del estruendo. Con un paso decidido, se interpuso entre Eduardo y el peligro. ¡Tienes que parar! El extraño que había disparado se detuvo, sorprendido. En sus ojos había una mezcla de rabia y confusión. ¡Ese era el momento! ¡No tienes que hacer esto! No puedes seguir con este ciclo de odio y violencia. Todos estamos atrapados en esto. Su voz temblaba, pero Ana miró a su alrededor. Todos los ojos estaban sobre ella. Las palabras resonaron en el aire como un eco. Y en ese instante de silencio, el miedo comenzó a disiparse. Uno a uno, los hombres armados dudaron, titubearon. La realidad de la situación se precipitaba sobre ellos. Y Ana supo que el verdadero poder yacía en descubrir la historia oculta. Detrás de todos esos secretos, la mirada de su abuelo durante la batalla también llenó su mente. Cuánto dolor había causado su familia. ¿Permanecerían atrapados para siempre en este ciclo? Eduardo, murmuró Ana con un nudo en la garganta. Tú no eres como ellos. Los ojos de Eduardo brillaron con lágrimas. Un rayo de esperanza atravesó la habitación. Pero antes de que pudiera responder, el tiro del hombre resonó nuevamente.
Ana sintió que el tiempo se detenía. El sonido de las malas fue reemplazado por un silencio abrumador, y en ese instante todo se tornó claro. No solo luchaban por sus vidas, sino por el futuro que todos podían construir juntos. De repente, el extraño, visiblemente afectado por la resolución de Ana, bajó su arma. No era un enemigo, era una víctima atrapada en la misma red de dolor. «No puedo seguir así», murmuró, su voz quebrándose. Las lágrimas brotaron en los ojos de Ana mientras el hombre retrocedía, su ira disipándose lentamente. Un nuevo susurro recorrió la sala, y Andrés se unió a la lucha por la verdad. Nadie necesita más muertes. La guerra tiene que terminar aquí. Hoy. Los hombres enmascarados intercambiaron miradas de Buda, y los rostros de todos comenzaron a transformarse. La tensión del ambiente se evaporó como un vapor que desaparece al sol. Eduardo, aún en el suelo, encontró la fuerza para hablar. «Lo sentirás en tus huesos si sigues en el camino en el que estás. Cada disparo que das es un disparo contra tu humanidad». En ese momento, el aire se volvió pesado. Pero las palabras de Eduardo impactaron como un chispazo de luz en la oscuridad. Varias pistolas cayeron al suelo, y la mirada de odio comenzó a transformarse en una de comprensión. Ana sintió que su pecho se aliviaba. La verdad empezó a vislumbrarse como un potencial, y las sombras se desvanecieron lentamente. Al final, los secretos, la traición, el dolor compartido se alinearon para formar un nuevo camino. La familia de Ana y la de Andrés podían elegir la reconciliación en lugar del odio. Las cicatrices de su pasado podían sanarse. Mientras la habitación se llenaba de murmullos de reconciliación, una nueva amenaza surgió de las sombras. El futuro, aunque incierto, parecía más esperanzador. «Esto solo ha sido el principio», susurró Andrés, mirando a Ana con una mezcla de temor y determinación. Muchos secretos permanecen ocultos. Ana sintió que el ciclo volvía a cerrarse, pero estaba lista para enfrentarlo. Y en el fondo de su corazón sabía que en el caos de la noche había inducido la hora de la verdad. Pero antes de que esos pensamientos pudieran afianzarse, un grito irrumpió desde fuera, sacudiendo la casa. Era su hermano perdido, Andrés, envuelto en un halo de luz, un misterioso camino por descubrir. El eco de la historia continuaba, y Ana se preparó para seguirlo, sabiendo que los próximos pasos determinarían el desenlace de todo. Antes de adentrarse en esa nueva historia, hay cosas que debes hacer. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace inesperado. Y no esperes ni un segundo más. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer la verdad detrás de esta historia. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal con estas acciones. ¡Vamos!